Bienvenidos. Hoy estaremos hablando sobre FODMAPs. Los objetivos de esta presentación son definir el concepto de FODMAPs, identificar los mecanismos por los cuales los FODMAPs generan intolerancia gastrointestinal y conocer los alimentos y o ingredientes que contienen FODMAPs. Normalmente los alimentos pueden ser un medio poderoso para alterar la patogénesis en la enfermedad gastrointestinal o mejorar los síntomas o complicaciones de las mismas, independientemente de su papel nutricional. El enfoque con el tema de la nutrición usualmente es mantener una alimentación adecuada, orientándose a la adecuación de macro y micronutrientes y su influencia en la patogénesis de la enfermedad y sus resultados. Pero no se ha profundizado mucho en los aspectos no nutricionales, preventivos o terapéuticos de los alimentos, y es aquí donde los FODMAPs entran a jugar un papel fundamental. Inicialmente, la dieta baja en FODMAPs estuvo orientada al manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Hoy en día se aplica también al manejo de los desórdenes gastrointestinales funcionales como el síndrome de colon irritable y la distensión funcional, que son mucho más frecuentes en nuestra población y que día a día generan una dificultad en el abordaje y en el manejo nutricional de los pacientes. ¿Pero qué son los FODMAPs? Los FODMAPs es un acrónimo de, en inglés, pero que aplica muy bien al español, de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes fermentables. Básicamente son carbohidratos de cadena corta que tienen pobre absorción en el intestino delgado e incluyen oligosacáridos, que son fructanos y galactanos, disacáridos como la lactosa, monosacáridos como la fructosa y polialcoholes o polioles como el sorbitol, manitol, xilitol y maltitol. Pero ¿cuáles son esas propiedades funcionales que se alteran con el consumo de los FODMAPs? Entonces, el primer mecanismo es que tienen una pobre absorción en el intestino delgado. El segundo es que son moléculas pequeñas y por lo tanto osmóticamente activas. Y por tercero y último, rápidamente fermentables por bacterias. Entonces, básicamente lo que ocurre es que los FODMAPs se acumulan en el intestino, ya que no pueden ser absorbidos en su totalidad. Eso genera un efecto osmótico que jala agua hacia el lumen intestinal y finalmente puede aumentar el movimiento peristáltico y producir diarrea. Entonces veamos uno a uno los mecanismos. Primero hablemos de la malabsorción intestinal. La fructosa tiene una disminución en la capacidad de los mecanismos de transporte a través del epitelio intestinal. Se estima que entre el 40 y el 50% de la población puede tener mala absorción de fructosa. Más adelante explicaré cómo es el mecanismo y qué es lo que ocurre con la fructosa. En cuanto a la lactosa, lo que tenemos es una reducción de la actividad de las hidrolasas en el borde en cepillo intestinal y se estima que entre el 15 y el 90% de la población puede tener una reducción de la hidrolasa a nivel del epitelio intestinal. Los fructanos y los galactanos básicamente tenemos una deficiencia de las hidrolasas y los polioles son moléculas muy grandes para lograr hacer difusión simple. Esta es la razón por la cual ocurre malabsorción intestinal de estos diferentes carbohidratos. ¿Qué pasa con la absorción de fructosa? Básicamente la fructosa tiene un par de transportadores. Entonces aquí vemos el transportador GLUT1 o ese GLUT1 que transporta, es específico para glucosa y galactosa, y el GLUT5 que es específico para fructosa y también puede transportar sorbitol. Hasta aquí no tenemos ningún problema en el transporte de fructosa. La dificultad ocurre más cerca de la membrana basal, donde todos los monosacáridos utilizan el mismo transportador y este tiene mucha más afinidad para la glucosa que para la fructosa. Es decir, que se estimula su producción en presencia de glucosa. Cuando la alimentación contiene una alta cantidad de fructosa o en exceso de fructosa, no hay suficiente cantidad de GLUT2 y este transporte no es efectivo, por lo cual la fructosa se queda a nivel de la luz intestinal y esto es lo que conocemos como malabsorción de fructosa.
Finalmente, estas moléculas se quedan en el intestino delgado y pues son moléculas pequeñas que son osmóticamente activas y que afectan la motilidad intestinal. Al ser moléculas pequeñas, entre menor la longitud de cadena de los carbohidratos, mucha más fácil va a ser la fermentación. Entonces, aparte de que jalan agua por la alta osmolaridad, también se fermentan y producen gas, ocasionando distensión abdominal y subsecuentemente dolor abdominal. ¿Cuáles son las fuentes de FODMAPs? Pues aquí hay una tabla donde vemos las fuentes de FODMAPs para las frutas. Quiero llamar su atención especialmente en algunas frutas que normalmente consideramos frutas astringentes y que están incluidas dentro de nuestro manejo para pacientes con diarrea, y pues simplemente hacer la observación de es probable que esto exacerbe algunos de los síntomas. Sí tienen una alta cantidad de pectina, pero también tienen una alta cantidad de FODMAPs. Entonces es importante revisar este concepto y el contenido de estos alimentos en este tipo de dietas. Aquí tenemos las fuentes de FODMAPs para verduras, muchas de ellas sí altamente reconocidas como productores de gas. En cuanto a los endulzantes y los edulcorantes, pues tenemos aquellos que son fuente de fructosa, como la miel, el jarabe de maíz, los óleos de jarabe de maíz, la fructosa, la lebulosa, que es un sinónimo de fructosa, y la isomaltulosa y sucromaltosa, que son disacáridos que contienen fructosa en su composición. Los polialcoholes ampliamente conocidos, sorbitol, manitol, maltitol y xilitol. Hay otras fuentes de FODMAPs, por ejemplo los oligosacáridos, fructanos y ogalactanos, que se encuentran en las leguminosas, los fructoligosacáridos, los galactoligosacáridos, la inulina y los productos con trigo. No están aquí listados, pero el trigo es una fuente importante de fructanos. Y en cuanto a disacáridos, podemos tener en cuenta la leche, el yogur, el queso fresco, el concentrado de proteína de suero de leche, pueden ser productos que contengan lactosa. Es muy importante tener en cuenta que la sintomatología puede aparecer con el consumo, teniendo en cuenta el consumo total y no individual de los FODMAPs. No todo el mundo tiene intolerancia o produce sintomatología con el consumo de FODMAPs, pero a mayor número de FODMAPs consumidos, pues se potencializa la posibilidad de tener intolerancia. En este gráfico, básicamente hay un ejemplo. Por ejemplo, si consumimos fructosa, fructoligosacáridos, sorbitol y lactosa en un solo tiempo de comida, pues la posibilidad de hacer intolerancia es mucho mayor. ¿Y a qué le llamamos intolerancia? Pues que aparezca sintomatología abdominal como distensión, dolor, náuseas o alteraciones en el hábito intestinal. Cuando hablamos de fórmulas para nutrición enteral, es importante tener en cuenta que los ingredientes que son fuentes de FODMAPs comúnmente se agregan a las fórmulas para nutrición enteral y el aporte puede ser inclusive mayor que la ingesta alimentaria habitual. Vemos aquí que está reportado que la ingesta de alimentos habitual puede tener entre 16.9 a 30.5 gramos de FODMAPs y las fórmulas para nutrición enteral pueden inclusive llegar a tener 36.5 gramos de FODMAPs. Es muy importante considerar el contenido de FODMAPs de las fórmulas enterales porque esto puede favorecer la predicción de la ocurrencia de diarrea o intolerancia o inclusive puede explicar a veces la sintomatología que uno puede observar en los pacientes. Es posible hacer una aproximación del contenido de FODMAPs revisando los ingredientes de la fórmula, ya que pues no hay una obligatoriedad para reportar el contenido de FODMAPs y la forma para cuantificarlo es muy compleja. Pero haciendo la aproximación y revisando los ingredientes es posible hacer una aproximación de cuál puede ser la cantidad de FODMAPs que contenga el producto. Muy bien, ahora vamos a las preguntas. Entonces, número 1, ¿qué significa la sigla FODMAP? A, oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos no fermentables. B, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes fermentables. C, disacáridos y monosacáridos fermentables. D, oligosacáridos, disacáridos y polialcoholes fermentables. Y la respuesta correcta es B, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes fermentables.
Segunda pregunta, ¿qué son los FODMAPs? A. Carbohidratos de cadena corta que tienen pobre absorción en intestino delgado. B. Fibra fermentable que tiene pobre absorción en intestino delgado. C. Polisacáridos que tienen pobre absorción en intestino delgado. D. Carbohidratos de cadena corta que no se absorben en el tracto digestivo. La respuesta correcta es A. Carbohidratos de cadena corta que tienen pobre absorción en intestino delgado. Tercera pregunta, ¿cuáles son los mecanismos que producen la intolerancia? A. Malabsorción intestinal. B. Moléculas osmóticamente activas. C. Rápida fermentación por bacterias. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es D. Todas las anteriores. Cuarta pregunta. El porcentaje de malabsorción de fructosa en la población general es A. 10 a 20%, B. 20 a 30%, C. 30 a 40%, D. 40 a 50%. La respuesta correcta es D. 40 a 50%. Quinta pregunta. Son ingredientes que contienen FODMAPs. A. Jarabe de maíz alto en fructosa, fibra de avena, sucralosa, maltitol, fructosa. B. Fructosa, lebulosa, sacarosa, fibra de avena, sucralosa. C. Jarabe de maíz alto en fructosa, isomaltulosa, fructooligosacáridos o FOS, sorbitol, lebulosa. D. Jarabe de maíz alto en fructosa, isomaltulosa, aislado de proteína de leche, inulina. La respuesta correcta es C. Jarabe de maíz alto en fructosa, isomaltulosa, fructooligosacáridos o FOS, sorbitol y lebulosa. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.